Un cordial saludo. Soy Luis Carlos Ferrer Ortiz. Mi trabajo es sobre el Tratado de Cooperación Amazónica, en cómo se puede presentar o cómo se puede explicar a partir del bloque de constitucionalidad colombiano. Me permito definir así metodológicamente el bloque constitucional. Yo lo entiendo como el conjunto de normas internacionales y nacionales en materia de derechos humanos que, si bien no están escritas en la norma constitucional, la integran, protegen e interpretan, apoyando a su comprensión y desarrollo a través del ejercicio de la jurisdicción constitucional y los organismos internacionales, donde subyace el bloque de convencionalidad que explicaré más adelante. Por esta razón puedo conceptualizar el bloque de constitucionalidad a partir del neoconstitucionalismo, porque este se refiere a la reubicación de las fuentes en la teoría clásica del derecho. Esto es que el principio de supremacía en el artículo cuarto constitucional hace que todo el ordenamiento jurídico dentro de un Estado social de derecho tenga su origen en axiomas, imperativos y postulados de la norma constitucional, lo que a su vez, en cuanto al contenido de los derechos humanos fundamentales fuera del código del texto constitucional, sean absorbidos por la llamada teoría de los derechos innominados, que está como una cláusula del artículo cuarto que consagra que la enunciación de los derechos humanos fundamentales no es taxativa de la Corte Constitucional, perdón, de la Constitución Política ni de los instrumentos internacionales, es decir, hay por fuera otros principios, valores, axiomas, en general derechos que pueden ser objeto de interpretación para ser aplicados en un ordenamiento jurídico determinado. En otras palabras, esto es que los derechos humanos tienen aplicación directa en virtud del inciso del artículo 93 de la Constitución Política, puesto que hace referencia a la consagración del bloque o se refiere al bloque de convencionalidad, el cual lo entiendo como el conjunto de normas y principios de carácter internacional que reconocen derechos humanos y que sirven de parámetro de control de las legislaciones internas de los Estados miembros en determinada convención o tratado. De ahí que se pueda clasificar entonces el bloque de constitucionalidad en dos sentidos, como lo menciona la Corte Constitucional en la C 582 del 99, en estricto sensu o en lato sensu. En estricto sentido, la Constitución es más que todo el bloque de constitucionalidad, es el contenido constitucional como tal, que tienen rango constitucional, los tratados en derecho humanitario, los principios y normas que han sido normativamente integrados al texto constitucional. En cambio, el lato sensu o en sentido laxo, el bloque de constitucionalidad se refiere a las disposiciones que, si bien tienen un rango normativo superior a las leyes ordinarias, como son las leyes estatutarias o las leyes orgánicas, no alcancen ese rango constitucional, pero sirven como un referente necesario para la creación legal y para el control constitucional que ejerce la Corte Constitucional en virtud del artículo 241 y numeral décimo. Ya en materia, el Tratado de Cooperación Amazónica, pues es prácticamente sobre la región del Amazonas. Para eso yo me permito realizar simplemente referencia a dos, tres artículos que son sobre la región muy importantes. El artículo 79, que habla pues del gozo de un ambiente sano, de la conservación y la importancia ecológica de las zonas, más que todo para el logro efectivo de los fines del Estado Social de Derecho. El artículo 80, que postula la obligación del Estado de la conservación, el desarrollo sostenible, la restauración y sustitución de los recursos naturales, con mayor importancia pues en la cooperación con otras naciones en la protección de los ecosistemas de las zonas fronterizas, como es el caso de la Amazonía. Y en particular me llamó mucho la atención el artículo 226, que establece el deber del Estado para promover la internacionalización de las relaciones ecológicas sobre las bases de la equidad, la reciprocidad y la convivencia nacional. De ahí que se cree una llamada Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, no solamente por Colombia, sino de los 8 estados que hacen parte. Particularidades de esa organización pues las abordaré
o fueron abordadas, mejor dicho, en el anterior video. Ya pues hablando sobre el río, yo pues traigo a colación los principios del derecho internacional en materia ambiental, que son pues consagrados en pactos que vimos en clase y que de los cuales hace parte Colombia, como son la Declaración de Estocolmo, la Carta Mundial de la Naturaleza, la Declaración de Río de Janeiro, entre otros, que pues hablan sobre como tal el principio de la soberanía, el principio de cooperación internacional, el principio de precaución, de prevención, el principio de quien contamina paga, el principio de responsabilidad común pero diferenciada, el principio de desarrollo sostenible, que son prácticamente una amalgama de referentes que tiene la organización del Tratado de Cooperación Amazónica para poder ejecutar las actividades que ellos realizan. Por eso, a continuación me permito hablar de las generalidades de esa organización, que es prácticamente me reduzco a la estructura como tal de esta organización, que pues está en la reunión de los ministros o cancilleres, que es como el órgano superior, el Consejo de Cooperación Amazónica, que era conocido como la secretaria permanente creada por el tratado, la comisión de coordinación del Consejo de Cooperación, que es como un órgano técnico de asesoría y que está permanentemente también en funciones de la estructura intersectorial. Las comisiones nacionales permanentes son como los órganos internos. En Colombia esta opera por 12 personas y pues, o 12 departamentos o 12 instancias que se puede mencionar, digamos someramente en este momento. Para profundizar, como les digo, pueden remitirse al anterior video, que es el de como tal la organización del Tratado de Cooperación Amazónica. En la estructura intersectorial podemos revisar todo lo que es el contenido de derechos humanos y más que todo desde el punto de vista científico, ¿no? Y como la parte material de lo que son esos principios que estaba mencionando antes. Ahora sí, en la parte ya central que me trae a colación este video, pues desde mi perspectiva, es hablar sobre cómo se hace el procedimiento para que un instrumento internacional llegue a ser parte del ordenamiento constitucional colombiano, y eso es, en otras palabras, pues que haga parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, en primer lugar está el pacto. Tiene que haber un pacto por una reunión, por una cumbre, por un tratado, por un convenio, que es el bilateral o multilateral. De ahí continúa el trámite legislativo, es decir, en el Congreso de la República, que tiene su forma de hacerlo, que está contenido en la Ley Quinta del 92, y posterior a este trámite, antes de que se haga una firma del presidente o del ministro o se desarrolle intersectorial o institucionalmente este tratado dentro del ordenamiento o haga parte del bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos, tiene que hacerse un control por parte de la Corte Constitucional, en donde ella declara si es exequible o inexequible, es decir, que va en contra o está conforme a las normas o al ordenamiento jurídico colombiano y no atenta contra la estabilidad pues de las instituciones internas, y como tal como se generan los demás derechos de soberanía, más que todo, que se derivan del ejercicio del poder ejecutivo. Eso técnicamente pues se llama un control automático, que es automático porque lo menciona la misma Carta Política, y también es previo porque está antes de lo que se llama la ratificación. La ratificación es como la suscripción, la firma como tal, ya cuando ha sido declarado exequible, así tenga reservas, así tenga unas observaciones, unas modificaciones, pues en razón a preservar esa estabilidad. La Corte Constitucional pues dice no vulnera la Carta o la vulnera en ciertos aspectos, hay que hacer estas modificaciones, hay que crear esas instituciones, les sugiero Congreso hagan esto, o Ejecutivo o rama ejecutiva tienen que hacer esto. Entonces se puede dar la rectificación. Con esas observaciones y con esa ratificación se realiza el canje de notas o el canje de instrumentos, que es ante las demás instituciones internacionales o los demás estados. Se hace un cruce, un canje como tal de esas normas que fueron
producto pues del trámite legislativo, y se crea lo que se llama pues una ley estatutaria una vez esté publicada en la Gaceta del Congreso de la República, que es el diario oficial, en donde se publican todas las leyes de Colombia. Esa ley, como estamos hablando de derechos humanos, por conexidad o aplicación directa, es una ley estatutaria. Las particularidades del tipo de ley, pues no vale la pena abordarlas ahorita. Y también puede haber un desarrollo de esa ley estatutaria, que es la reglamentación y la institucionalización, dependiendo pues del contenido de cada uno de los casos pues particulares de cada tratado internacional en materia de derechos humanos. En el caso del Tratado de Cooperación Amazónica, pues se creó el Consejo Nacional Permanente, que es el encargado de hacer una observación a esta situación de la Amazonía, y cómo es el rol de Colombia dentro de la organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Como tal, a manera de conclusión, pues yo solamente puedo decir que esto fue un producto de la clase. El interés es más que todo en desarrollar pues particularidades o detalles que vayan dirigidos a la comunidad interesada pues en materia ambiental, más que todo en derecho público, en derecho constitucional. Y pues no siendo más, agradezco la atención prestada. Hasta una próxima ocasión.